Sed bienvenidos a estos vídeos que estamos realizando sobre la historia de la Iglesia. Vamos por el tercero. En este tercero vamos a tratar dos temas importantes. Por un lado, la crisis iconoclasta de la Iglesia oriental, y por otro, vamos a hablar de una monarquía nueva que va a surgir, que son los carolingios, con tres personajes importantes, que va a ser Carlos Martel, su hijo Pipino y su nieto Carlomagno. Pues comenzamos con la crisis iconoclasta. El siglo VII es un siglo importante en la historia de la Iglesia porque, como hemos visto, ha nacido el Islam. Y tenemos que ver que una parte importante de la cristiandad oriental va a caer bajo el dominio musulmán. De hecho, 3 de las 4 sedes patriarcales orientales, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, ya están bajo las manos del Islam. Bien, ahora el centro de gravedad de la Iglesia oriental va a estar en la Iglesia griega. Y en esta Iglesia oriental va a surgir una polémica importante, que es lo que se conoce con el nombre de crisis iconoclasta. ¿Qué es esto? Es lo que se conoce como guerra de las imágenes. El problema es el siguiente: es una disputa en torno al carácter de las imágenes y su culto. Hay quien niega que se deba tener devoción a los iconos, y son los iconoclastas, y hay quien afirma que se puede tener devoción a los iconos, y son los iconódulos. Esta guerra, porque al final se convirtió en una guerra, tiene 3 facetas: una faceta devocional, una teológica y una política. Los primeros cristianos siempre habían sido o estaban en contra de la devoción a las imágenes. Pero es verdad que poco a poco las catacumbas comenzaron a decorarse con imágenes de la vida de Cristo y demás. Y incluso uno de los padres capadocios, San Gregorio de Nisa, muerto en el 395, afirma que siempre y cuando se haga dentro de unos límites precisos, se puede utilizar las imágenes como catequesis. Esta devoción va a tener un gran desarrollo en Oriente, sobre todo a partir de la llegada del Islam y de las entradas del Imperio persa. Ellos rezan a estos iconos para defenderse frente a las distintas invasiones. Y esta devoción va a crecer tanto que se va a convertir en un problema. El problema va a venir cuando suba al poder un emperador, León III el Isáurico, sube en el 717, que quiere llevar a cabo una renovación política en este momento. Y él, viendo que la devoción a los iconos ha crecido mucho, hay grandes monasterios que se están enriqueciendo a partir de esta devoción, trata de cambiar la devoción. Y a partir de su reinado, quiere que la devoción se haga a la cruz de Cristo, en vez de a los iconos. El primer acto simbólico se produce en el 727. Hay una imagen de Cristo, que a la gente le tiene mucha devoción, que está en lo alto del palacio imperial, y esa imagen se quita, se quema y se coloca una cruz. Esto hace que comience una guerra. Una guerra porque hay quien defiende esa devoción y quien la ataca. Los papas del momento, Gregorio II y Gregorio III, defienden esa devoción frente a los emperadores. Bien, eso va a producir que haya una guerra dentro del mundo oriental que va a durar prácticamente desde el 727 hasta el 843. Es verdad que hay un periodo medio de paz y demás provocado por la emperatriz Irene, pero sí es verdad que es un problema que dividió muchísimo a la Iglesia, que fue una guerra cruenta y que acabó en el 843, donde se admitió la devoción a los iconos. Pero sí es verdad que trajo también consecuencias de separación aún más entre la Iglesia oriental y la occidental. Y entramos en otro tema distinto, que es el nacimiento de una nueva monarquía, los carolingios. De Pipino de Heristal, que era un mayordomo del palacio de Austrasia, y de una joven noble, que era Alpaida, nace un hijo bastardo que se llama Carlos Martel. Un hombre en el que se une la fuerza física y un carácter firme. Un hombre de fe sólida y un hombre de su tiempo.
Cuando el Papa le pidió ayuda, sobre todo para proteger a San Bonifacio, que está evangelizando Germania, Carlos Martel le ayuda. Pero Carlos Martel va a utilizar a la Iglesia según le convenga. Cuando el Papa Gregorio III le pide ayuda frente a los lombardos, pues lo rechaza porque en ese momento no le interesa. Incluso hay momentos en el que Carlos Martel expropia bienes de la Iglesia para entregar esos bienes a los que le ayudaban en sus distintas guerras o sus distintas luchas de poder. Pero sí es verdad que, independientemente de que la Iglesia en este momento no estuviera de acuerdo, sobre todo con esas expropiaciones y demás, Carlos Martel va a pasar a la historia por ser el primer rey que va a conseguir parar al mundo musulmán. El mundo musulmán, desde el 622, vamos a decir, hacia adelante, se está expandiendo por la península arábiga, sube hasta Jerusalén, hemos dicho que entra por Egipto y la península ibérica y llega hasta Poitiers. No ha perdido ninguna batalla. Se crea el pensamiento de que son invencibles. ¿Y qué sucede? Que finalmente Carlos Martel, en el 732, en la batalla de Poitiers, consigue parar a los musulmanes. Y da a Occidente la conciencia de que no son invencibles, de que el cristianismo puede vencer a los musulmanes. Por lo tanto, pasa a la historia como ese hombre que consigue parar a los musulmanes. Muerto Carlos Martel, le sucede su hijo Pipino, un hombre con mayor espíritu religioso que su padre, un hombre con una cierta cultura, educado también a través de los monjes de la abadía de Saint-Denis, donde fundó una biblioteca, envió libros litúrgicos y demás. Amigo de San Fulrado, el abad de Saint-Denis, y también muy amigo del Papa Esteban II. Pipino reparó las expoliaciones de su padre, llevó a cabo una reforma de la Iglesia y llevó a cabo una expansión, sobre todo con Bonifacio en la zona de Germania. Pero hay un hecho muy importante en el reinado de Pipino, y es una consulta que va a hacer al Papa Zacarías. ¿Qué sucede? Pipino quiere ser rey de todos los francos, pero su reino está dividido entre su hermano, Carlomán, y él, Pipino. Muere su hermano, pero los hijos de su hermano quieren la parte de la herencia que les corresponde. Y Pipino, que en ese momento es el que tiene el poder, le pregunta al Papa lo siguiente: ¿quién tiene el poder real no debería ser también rey? Fijaros que esto tiene importancia porque implicaba que se reconocía al Papa como una autoridad delante de los monarcas. Y el Papa, que en ese momento está a malas con el emperador de Oriente por la crisis iconoclasta, los lombardos ahí también atacando a la ciudad, decide aliarse con Pipino. Y le responde: es bueno llamar rey a quien ya tiene la totalidad del poder. Con lo cual el Papa acepta que Pipino sea el rey. Y hace una cosa que ya se estaba haciendo en la monarquía visigótica española desde hacía tiempo, pero no habían hecho los papas, y es ungir a Pipino con la unción santa, con lo cual legitima esta casa real, que es una casa real que viene de un bastardo, por lo tanto no son reyes por sangre, pero son reyes a partir de ahora porque han sido consagrados por la Iglesia. Tanto él, Pipino, como su esposa, Bertrada, van a ser consagrados. Y hay un último punto en el reinado de Pipino que para nosotros también es muy importante, y es el origen de los estados pontificios. El Papa Esteban II, en el 752, se encuentra, en primer lugar, en dificultades con el Imperio bizantino, pero además se encuentra, y sobre todo, en dificultades con el pueblo lombardo, que está atacando continuamente al papado. Y el Papa pide ayuda a Pipino. Pipino ayuda al Papa, se marcha y vuelve a ser atacado el Papa y vuelve Pipino. Finalmente, lo que hace es conquistar Pipino lo que se llama el Exarcado de Rávena, que comprendía Rávena, Ferrara, Bolonia, el Piamonte, la Lombardía y el Véneto. Y además la Pentápolis, que eran los obispados de Rímini, Pésaro, Fano, Senigallia y Ancona. Bien, por todos estos territorios, Pipino los cede al Papa. Y nacen lo que nosotros conocemos con el nombre de estados pontificios.
que a lo largo de la historia, desde esta época, siglo VIII, mitad del siglo VIII, se va a mantener hasta 1870, cuando las tropas de Garibaldi, al mando del rey Víctor Manuel, entren en Roma y se produzca la unificación de Italia y desaparezcan los estados pontificios. Y finalmente, como tercer personaje importante de esta época carolingia, quizás el más importante, hablamos un poquito de Carlomagno. Pipino tuvo dos hijos, Carlomagno, y uno más pequeño que se llamaba Carlomán. Lo que hace es dividir el imperio franco entre Carlomagno y Carlomán. Carlos se va a liar con el rey lombardo a través de un matrimonio con la hija del rey lombardo, con la hija de Desiderio. Y el Papa, que no le interesa esta alianza, se va a liar con su hermano, con Carlomán. Pero sucede que Carlomán fallece. Y entonces Carlomagno, va a heredar todo el trono. Como ya no le interesa estar aliado de los lombardos, pues deshace su matrimonio con la hija de Desiderio y devuelve la hija a su padre. Tanto es así que va a llegar un momento en que el Papa le va a pedir ayuda y Carlomagno va a luchar contra su propio suegro. Por lo tanto, Carlomagno va a hacer un juramento por el cual se compromete a defender la sede de San Pedro contra los lombardos y va a devolver todo aquello que la Iglesia vaya perdiendo. Carlomagno se da cuenta de que la religión cristiana puede ser un nexo de unión para su imperio. Por lo tanto, va a tratar de dominar el aspecto religioso de su pueblo. Para ello, va a llevar a cabo una reforma de la Iglesia, una reforma de la enseñanza también. Va a convocar concilios mixtos, donde se trataban temas teológicos, temas disciplinares, pero también temas civiles. Va a crear capitulares que van a dar normas para la Iglesia y va a enviar a una serie de inspectores que fueran por las iglesias viendo que todo esto que él está haciendo se fuera cumpliendo. Sí podemos decir que en el Imperio Carolingio hay toda una reforma de la Iglesia muy importante. Por ejemplo, los concilios establecen que el obispo cada cierto tiempo tenga una visita canónica a las parroquias. Además, cada parroquia se van a nombrar a una serie de laicos que van a vigilar por el cumplimiento de las normas. El laico va a participar de la liturgia y para ello van a dar normas desde el reinado de Carlomagno sobre el reposo dominical, sobre la asistencia de los fieles a los oficios, la obligación de la oración, se hace un reglamento sobre las fiestas religiosas, sobre el sacramento del bautismo, la penitencia, la comunión, etc. Estamos en una civilización puramente oral, por lo tanto, la predicación es importante y va a dar normas sobre esta predicación. Y el predicador no puede ser alguien que improvise de momento, por lo tanto, van a comenzar a escribirse comentarios a las Escrituras y nacen los homiliarios, donde hay unas guías para que los predicadores puedan ejercer su función. Se le enseña a los más básicos, a los catecúmenos, es decir, el credo, sobre la moral, etc. El bautismo ya era un bautismo de niños desde el siglo IX. Hay un mínimo de formación para los padrinos que son aprenderse el credo, el Padre Nuestro y algunas otras oraciones. También es verdad que en este momento, sobre todo por un problema de pureza, la gente va dejando de comulgar. Primero, deja de comulgar en la mano y empieza a comulgar en la boca. Y en segundo lugar, deja de comulgar, sobre todo por un problema de moral sexual influenciado por los monjes y demás. Y los obispos piden que se comulgue por lo menos 3 veces al año: Navidad, Pascua y Pentecostés. Veremos más adelante que el Cuarto Concilio de Letrán, en 1215, es el concilio que va a pedir o que va a imponer la comunión una vez al año. El año litúrgico, el ciclo litúrgico, se va a dividir en 2 polos. Por un lado, el ciclo de Navidad, con un periodo anterior de preparación, que será el Adviento. Por otro lado, el periodo de Pascua, con un periodo anterior, que es la Cuaresma, y un periodo posterior, que
que es la Pascua. Se vive un periodo de penitencia durante esa Cuaresma y ese Adviento, y los matrimonios no duermen juntos, se ayuna, se confiesa y hay un periodo más de oración. Cuanto al sacramento de la penitencia, todavía no hay una fórmula de absolución, pero el penitente se acercaba al sacerdote que rogaba a Dios por el perdón de sus pecados. También aparece en esta época la doctrina sobre el matrimonio, dando lugar a una negación de la poligamia, la prohibición del divorcio, la prohibición también del aborto y demás. Y es importante en este momento un cambio en la Iglesia. Un cambio además que va a influir, que va a tener mucha importancia en la Iglesia hasta prácticamente el Concilio Vaticano II. Y es que va a entrar en la Iglesia la sensibilidad germánica. Y esa sensibilidad germánica es una sensibilidad individualista. Si hasta ahora la Iglesia era comunidad, a partir de ahora va a ser individualidad. Aparecen las manifestaciones individuales, las devociones personales. Y esto hace que se busque cada vez más la gracia personal. Y aparece una idea importante tomada de San Agustín, que es esa gracia personal y ese espacio de tiempo pasado en el purgatorio antes de llegar al final, al reino de Dios. Claro, esto hace que comiencen una serie de devociones para que ese tiempo en el purgatorio sea cada vez lo más corto posible. ¿Cómo? Pues a través de obras de expiación, sean obras de caridad, etc., o a través de las misas. Por eso, los monjes y los conventos cada vez van celebrando más Eucaristías, van celebrando más misas, para que la gente pueda estar el menos tiempo posible dentro del purgatorio. Por eso en los monasterios comienzan a construirse las capillas laterales, para que varios sacerdotes puedan celebrar la misa a la vez. Recordemos que la práctica de la concelebración es del Concilio Vaticano II, por lo tanto, aquí cada sacerdote tenía que celebrar una Eucaristía. Bien, comienzan también a crearse los libros litúrgicos, por ejemplo, el Ordo Pontificalis Romanus Germanicus. Comienza, es verdad, un alejamiento entre los sacerdotes y los sacerdotes y los laicos. Ser presbítero, a partir de ahora, va a dejar de estar al servicio de la comunidad para ser instrumento de una santificación personal. Como consecuencia de la separación entre el clero y los laicos, el pueblo empieza a expresar sus sentimientos religiosos fuera de la Iglesia, incluso al margen de los oficios. Y la Iglesia trata de estipar todo lo que son las prácticas mágicas. Y comienza toda una serie de oraciones y de bendiciones para momentos importantes de los cristianos. Por ejemplo, acompañando con cantos sagrados, pues las bodas, el corte de la primera barba, el bendecir los campos, el pedir la lluvia, la buena cosecha, etcétera, y los instrumentos de trabajo. Bien, pues aquí terminamos este tercer capítulo, donde hemos visto la crisis iconoclasta en la Iglesia oriental y esa Iglesia de la época de los carolingios, con esos tres personajes, como han sido Carlos Martel, Pipino y Carlomagno, y ese cambio de sensibilidad en la Iglesia, pasando de ser una Iglesia de comunidad a una Iglesia más individual.